Y bueno, amigos, espero que esté todo marchando increíble. Viene la Copa del Mundo, se viene el final de la temporada, una temporada una más en la que el equipo pues nos ha regalado realmente poco y nada, pero nada, es una temporada en la que esperemos sirva de aprendizaje, sobre todo para Florentino Pérez, porque es una persona a quien desde este canal siempre se le va a respetar. Se le va a respetar, se le va a admirar, se le va a apoyar hasta el último día. Él decide estar ahí dentro del club. Considero que es un hombre que siempre ha velado por las cosas positivas para el Real Madrid. Todavía lo considero, pese a que hay mucha gente que dice lo contrario. Yo estoy todavía en el barco de Florentino, lo voy a estar hasta el último día porque básicamente nos ha hecho demasiado grandes como para cuestionarlo a estas alturas de la vida, ¿no? Pero mucha atención, porque es que lo de Mbappé está generando una cantidad de cosas, muchachones, que me parece impresionante. Ayer les hablaba, muchachos, de que yo veía muy difícil que el Madrid o que Mbappé le pudiera dar la vuelta a esto de sus posibles salidas del Real Madrid. Y miren lo que yo he posteado esta mañana en Twitter y que me parece muy interesante. Lo publiqué hace 40 minutos aproximadamente. Y es que si me sigues en Twitter, bueno, lo habrás visto seguramente, pero mira, dice esto: fuera, Mbappé fuera, madridistas alcen la voz. Si creen que es necesario un cambio, no se queden callados, firmen esta petición y defiendan lo que consideran mejor para el futuro del club. En el momento en que yo abrí la página hace una hora, tenía 1.473.191 votos, firmas entre comillas digitales para la salida de Mbappé. Y aquí está la web, vamos a echarle un vistazo a ver cuánto ha cambiado en este tiempo. Mira, ya tiene casi 2 millones y la meta supuestamente era 200.000, ¿no? Es que me parece sencillamente increíble y por eso les dije, hay una cantidad de gente con un hartazgo impresionante. Ya la gente no se come aquello de que mete muchísimos goles. Creo que en mi otro canal voy a hacer un video desglosando los goles que ha metido Kylian Mbappé y la trascendencia que han tenido esos goles, ¿no? Es increíble, por eso les decía ayer, me parece muy difícil que se le pueda dar la vuelta a esto. No sé si va a pasar algo en verano, lo dudo. Pero me imagino que va a montar alguna ahí de estas importantes para intentar salvarse un poco y ver si puede aguantar otra temporada. Y bueno, para los que pues básicamente dicen que es una campaña, ahí está lo de la campaña, muchachos. Vean que hay una especie de unanimidad al respecto de este futbolista que como les dije, me parece muy difícil que le pueda dar la vuelta. Préstenle mucha atención a este clip, que lo escuché hace un momento y dije, lo voy a colocar en el video de hoy porque me parece muy interesante. Y es un debate que ya está en la calle también. ¿A quién crees que ha hecho mejor? ¿Qué jugador ha hecho mejor y qué equipo ha hecho mejor Mbappé en toda su carrera? No sé, él mismo, supongo. No, pero claro, es que esto es un deporte de equipo. O sea, me dices Lamine, Rafinha, pues entre ellos, por ejemplo. Pero Mbappé, ¿a quién te viene a ti a la cabeza de que haya hecho mejor en su carrera? Que nadie. De hecho, a mí se me viene, cuando dices eso, se me viene a la cabeza el triángulo este de Neymar, Mbappé y Messi, de cuántos goles han dado entre ellos. Y Neymar y Messi entre ellos se habían dado bastantes, ambos le habían dado varios a Mbappé y Mbappé cero a... Pero ¿por qué no se habla de eso? ¿Y por qué siempre Mbappé es súper bueno cuando marca goles y cuando no los mete siempre es culpa de los demás? Siempre juega con cojos. Cuando ha jugado con Neymar, con Messi, con Vinicius no ha hecho mejor a ninguno, al contrario. No entiendo, es que Mbappé me parece el mejor del mundo, pero tiene una manera de jugar que es que monopoliza todo, lo hace todo para él. Que Mbappé no va a llegar nunca a ganar la Champions. Y que luego me la puedo comer, ¿eh? Mbappé es muy bueno individualmente, pero es verdad que en el fútbol se necesita más. ¿Y de qué se lo dijo? Claro, sí, tú puedes marcar muchos goles, pero si haces que el equipo no juegue bien, el día que no marcas tú, pues estás jodido, o cuando te marcan más goles estás eliminado. Parte positiva es que ahora no está en el PSG, no está en el Mónaco, no está en el Barça, te diré incluso, no está en el Liverpool, está en el Real Madrid, y eso le puede dar opciones a una Champions, solo por estar en el Real Madrid, porque el Real Madrid ha demostrado que con muy poco y a veces sin jugadores, porque hemos ganado una Champions sin delantero centro, podemos ganar una Champions. Pero es que Mbappé ha llegado más lejos en una Champions, no ha sido gracias a él precisamente, fue gracias a Neymar, incluso por un gol decisivo de Choupo-Moting contra Atalanta. Poco me parecería nada descabellado que el Madrid esté 10 años sin ganar una Champions. Es que a ver, es que... Mira, ¿qué les puedo decir? Esto parece que es un podcast que tienen ahí una gente. Este muchacho que sale aquí de último, no me acuerdo el nombre, pero me parece que le hemos visto alguna barbaridad en contra de Vini o alguna barbaridad, una cosa rara en contra del Madrid, entre comillas, ¿no? Pero creo que el debate ha estado bastante acertado. Es muy difícil pensar ya ni siquiera un futbolista que haya hecho mejor Kylian Mbappé. No es ni siquiera eso. Es muy difícil encontrar un futbolista que no haya empeorado en ese entorno de Kylian Mbappé. Y ni siquiera es culpa de Mbappé, siempre lo he dicho. Me parece que condiciona tanto a sus compañeros que hace que se centren tanto en él como estrella o supuesta estrella del equipo que les termina costando un montón, ¿no? Es impresionante. Y esto se dice hace 7 años y te llamaban loco seguramente cuando estaba en el Mónaco rompiéndola. Pero mira, yo soy partidario de los que estoy en la línea de la gente que piensa que no es que tenga malas condiciones, no es que sea un mal futbolista,
El problema es que la empresa Mbappé ha crecido tanto que se olvidó de ser futbolista. Para mí es la sensación que tengo al respecto de él. Sinceramente, lo que era en el Mónaco era una cosa de locos. Incluso algunas temporadas en el PSG fue espectacular, ¿no? Vamos a ver este clip que sale aparentemente de Francia. Maintenant, de ce qu'on me dit, il l'a dit, il a fait comprendre que, en gros, ça le saoulait d'être au Real Madrid. Ça le saoulait d'être au Real Madrid. Donc ça le saoule d'être au Real Madrid, qu'est-ce que ça veut dire? Après, vous pouvez, vous imaginer tout ce que vous voulez, mais que ça le saoulait d'être au Real Madrid. Voilà. Maintenant, Bueno, obviamente está en francés y probablemente no entendimos ni papa, pero aquí está la traducción. Dice Mbappé está harto del Real Madrid. Según Le Journal, no sé qué es real, esto parece que es un medio de comunicación francés o algo ahí de Francia que tiene cierta información. Dice, la relación en estos momentos está rota. Ahora mismo no le importa nada el club. Desde Francia no ven a Mbappé jugando el clásico ni ningún partido en lo que queda de temporada. Ni Arbeloa puede obligarle, ni mejor dicho, ni Jesucristo creo que podría obligarle. Es un tipo que está prácticamente acostumbrado a hacer lo que se le venga en gana. Y esa es una realidad, ¿no? Mira, para la gente que está constantemente defendiendo a Mbappé, que lo entiendo perfectamente, aquí está esto. Esto no sale por casualidad, muchachos. Esto sale, un clip que nada más en Twitter tiene 440.000 visualizaciones. Esto sale porque a alguien le interesa que salga. Y dice, literalmente, ahora mismo no le importa nada el club. Y tengo la sensación de que nunca le ha importado, sinceramente. Y obviamente esto no es una cosa de romanticismo, de que, ay, tienes que desvelarte por el Real Madrid. No, obviamente no. Pero ya, de ahí a verbalizar que no te importa absolutamente nada, a mí me parece que es un punto de no retorno, sinceramente. Yo no sé, honestamente, qué va a pasar el próximo verano. Pero repito, tengo la sensación de que al Florentino a lo mejor vuelve a ser el de... No sé, hay algo que me empieza a oler bastante bien según mi gusto, ¿no? Pero mira, no sigan defendiendo a una persona que no nos ha demostrado nada y que a las primeras de cambio, las veces que ha podido nos ha dejado tirados. Desde que está en el PSG, incluso ahora estando en el Real Madrid, nos ha dejado tirados en líneas generales. Me parece realmente grave y repito, esto no sale porque este hombre se lo ha inventado. Lo pienso sinceramente, este hombre no se lo ha inventado, este hombre lo ha dicho por algo y yo creo que todos tenemos asumidos el porqué. Y bueno, mi gente, para cerrar con este video de Juanma Rodríguez de anoche en el Chiringuito, que ustedes saben que no es que sea mi favorito en el mundo de la comunicación, periodismo del Real Madrid, pero este hombre a la hora de soltar verdades es que es absolutamente increíble. Son 4 minutos maravillosos. Los interrumpa, pero ya no aguanto más. Este es el Real Madrid que queremos. Un futbolista que se burló de nosotros. Quisimos obviar esas señales de alerta. Un futbolista que estando aquí no nos ha dado absolutamente nada. Y ya ni siquiera se trata de no darnos nada. Porque mira, ¿cómo le pasó a Eden Hazard? Recuerden aquella frase mítica de lo siento amigo, lo intento pero no puedo. Recuerden aquella cuestión de Eden Hazard. Y no se trata sino, mira, mucho ayuda el que poco estorba. ¿Entiendes? Entonces ya solamente no se trata de lo que no nos ha dado, sino lo que ha hecho en esos puntos críticos de esta relación. Siempre he dicho una cosa, lo que empieza mal termina mal. Y bueno, este es realmente el Real Madrid que queremos. Un tipo que empieza a filtrarlo, despedirse de vacaciones con su supuesta novia. Esto es lo que queremos realmente. Que el tipo se burle de nosotros y filtre que no le importa nada al Real Madrid. O sea, honestamente yo cada día entiendo menos al madridismo. Estamos con unas ganas de que este sea el nuevo Cristiano. Y ese hombre es irrepetible, muchachos. Venga Edu Aguirre, el sinvergüenza Edu Aguirre, a defender a Kylian Mbappé, poniendo de ejemplo que Juanma Rodríguez en su momento defendió a un futbolista como Gareth Bale. Es básicamente colocar a Gareth Bale en el mismo lugar de Kylian Mbappé, ¿no? Gareth Bale les dio mucho de mamar porque no les jugó a la prensa absolutamente el juego que ellos querían. En ese caso creo que Cristiano sí entró mucho más en ese juego y se hizo amiguito de Aguirre y de toda la cosa. No voy a criticar a Cristiano por eso porque yo le puedo pasar a un futbolista absolutamente cualquier cosa menos el bajo rendimiento. Pero repito, que me vengan a meter a mí en el mismo saco, entre comillas, a Gareth Bale con lo que hizo Gareth Bale de este hombre, es que me parece... Mira, lo de Gareth Bale me parece impresionante. Cómo ha estado infravalorado entre el madridismo. Me parece realmente ridículo lo de este hombre. Este hombre quiere hacer lo mismo que hizo con Cristiano, lo quiere hacer con Mbappé. Quiere tenerlo ahí de amiguito y es lo que está buscando. Y para meterle mierda a Zidane, para meterle mierda a Gareth Bale.
gente que nunca quiso entrar en el juego de estos sinvergüenzas. Me parece patético. Bueno, en este caso, y como casi siempre al respecto de dar opiniones un poco polémicas, Juanma ha estado muy bien. Creo que ha estado bien en líneas generales. Repito, que vengan a meterme en el mismo saco, entre comillas, a Gareth Bale de Kylian Mbappé me parece bastante atrevido de parte de este hombre, pero todos sabemos más o menos qué es lo que pretende este señor y tiene algún punto de razón. Mira, igual Vinicius nunca vuelve a ser el futbolista que era, igual es el momento de venderlo, yo nunca voy a cerrarme esa posibilidad. De hecho, me habrán escuchado decir que si alguien tiene que salir y tiene que ser Vinicius para el bienestar deportivo del equipo, yo lo voy a llegar a entender, pero que haya gente defendiendo a Kylian Mbappé, que después de lo que ha pasado, desde que prácticamente hay un cierto interés porque venga al Real Madrid y esté cuestionando lo de Vinicius, me parece realmente ridículo. Así de claro se los digo. Repito, si se tienen que ir los dos, mira, quiero mucho a Vini, me ha dado mucho, pero también entiendo que si superamos la marcha de Cristiano, vamos a superar la de Vinicius. Pero para mí es indispensable que también salga Kylian Mbappé cuanto antes del Real Madrid, porque me parece que dejó de ser un futbolista hace muchísimo tiempo y eso es algo que no creo que le termine de resultar al Real Madrid. Así de claro lo digo, ¿no? Lo voy a dejar hasta aquí, esperando que hayan disfrutado y sus opiniones, por supuesto, en los comentarios. Y lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.